Buenas tardes a todos. Bueno, con este video ya vamos a iniciar el tema 3 del curso, que tiene que ver con campos eléctricos en la materia. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a ver aquí es cómo se clasifican los distintos materiales de acuerdo con su respuesta a los campos eléctricos externos. La primera clasificación de los materiales según su respuesta a un campo eléctrico externo la hizo Michael Faraday en 1855. Lo reportó en sus notas, la serie 11 de sus notas, Experimental Researches on Electricity, o investigaciones experimentales sobre electricidad, en la que planteó un primer principio a través de sus observaciones llamado principio de inducción o de estado opuesto de los materiales al aplicarles un campo eléctrico externo. Fíjate, lo que observó es que al aplicar un campo externo a cualquier material, había una tendencia a llegar al estado de equilibrio, una situación estática, pero para llegar a esta, dentro de los materiales había una redistribución de carga eléctrica, negativa y positiva, de tal manera que se iba a generar un campo eléctrico interno opuesto al campo externo, ¿sí? Y en los materiales que él llamó conductores, que eran básicamente metales, ese fenómeno de inducción era 100% eficiente, de tal manera que dentro del material el campo eléctrico total, externo más interno, iba a ser igual a cero. Eso quiere decir que la inducción, el fenómeno de inducción era 100% eficiente. Mientras que en otros materiales no metálicos, que él ya denominó dieléctricos, ese estado opuesto, para llegar al estado de equilibrio, era muy ineficiente y él le llamó más bien un estado de polarización de ese material. Entonces, al ser ineficiente, al llegar al estado de equilibrio de este material dieléctrico, iba a permanecer un campo eléctrico interno, un campo dentro del material, ¿sí? A diferencia del material conductor. Entonces, básicamente, esa fue la diferencia. Pues entonces lo que hizo fue introducir dentro de las placas de un condensador de placas paralelas, como se muestra aquí, con carga positiva en la placa superior, carga negativa en la placa inferior. Pues aquí hay un campo eléctrico externo que aplicó a un material conductor al introducir dentro de estas placas una placa de un material metálico, de tal manera que no tocara, que estuviera arrasando muy cercano a las placas del condensador, pero sin tocarlas. Entonces lo que observó es que se inducía una carga negativa en la superficie contigua a la placa positiva, con carga positiva, y es decir, una carga de signo opuesto, y en la superficie cercana a la placa con carga negativa se inducía una carga de signo opuesto, es decir, positiva, y la magnitud de esa carga inducida era igual a la magnitud de la carga en las placas del condensador, de tal manera entonces que esta carga inducida generaba un campo eléctrico llamado campo eléctrico inducido de igual magnitud al campo externo, pero de sentido contrario, de tal manera que el campo total dentro del conductor iba a ser el campo externo más el campo inducido de signo opuesto y igual en magnitud, y al final de cuentas el campo dentro del material conductor iba a ser igual a cero. Esto ya lo vieron también con la profesora Angélica, cuando se deposita una carga en un cierto material conductor, el campo eléctrico dentro del conductor en una situación de equilibrio, en una situación estática, tiene que ser cero. Bueno, esta fue la observación que hizo Faraday a través de sus experimentos. Por otro lado, al hacer lo mismo, introducir ahora un bloque de un material dieléctrico, un material no metálico, como vidrio, madera, goma, etc. Sucedía lo mismo, que viene un fenómeno como de inducción de carga opuesta en las placas contiguas, en las superficies contiguas a las superficies de las placas, pero en este caso la carga de polarización de signo opuesto iba a ser de menor magnitud, como se muestra aquí, a la carga en las placas del condensador. Por lo tanto, el campo generado por estas cargas
de polarización, llamado campo de polarización, iba a ser de magnitud menor al campo eléctrico externo, campo aplicado, y por lo tanto al sumar estos dos campos, ¿va?, el externo más el interno del campo de polarización, el campo interno dentro del material iba a ser distinto de cero y menor al campo eléctrico externo, ¿sí? Entonces así definió los materiales dieléctricos como materiales que al aplicarles un campo eléctrico externo y llegar al estado de equilibrio, el estado estático, permanece un campo eléctrico interno. Bueno, antes de continuar viendo el comportamiento de los materiales dieléctricos, el comportamiento eléctrico, déjenme mencionarles aquí que Faraday observó que este fenómeno de inducción, ¿va?, 100% eficiente que se daba en los conductores, se daba incluso si el conductor era hueco, como se muestra aquí, ¿va? Aquí se meten un conductor hueco y hacen lo mismo, ¿va? Hay una inducción de carga aquí, negativa, y una inducción de carga positiva aquí de signo opuesto y de igual magnitud, de tal manera que el campo en el interior del conductor hueco es igual a cero. Esto lo observó Faraday y lo llevó a la invención de un aparato, un dispositivo muy importante, con muchas aplicaciones, la jaula de Faraday. Es una jaula metálica que blinda el interior, su interior, de campos eléctricos externos. De hecho, él construyó en su laboratorio un cuarto de madera que forró con papel estaño, con metal, con hojas metálicas, y observó, confirmó, ¿verdad?, que dentro, en el interior de ese cuarto, forrado con lámina metálica, el campo eléctrico era igual a cero. Y bueno, esto tiene infinidad de aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones para hacer experimentos demostrativos o equipo médico, ¿eh?, para blindar el interior de cuartos donde hay equipo médico, para evitar interferencia, ¿eh?, para hacer medidas eléctricas muy finas, tomografías, etcétera, donde se quiere evitar el ruido producido por campo externo, pues se construyen jaulas de Faraday, ¿eh?, enormes. Igual gracias a este efecto de inducción, de blindaje, pues el interior de los aviones ha quedado protegido de las descargas eléctricas, ¿verdad?, que siempre se dan durante la navegación de aviones, sobre todo en épocas de lluvia. Bueno, en lo que se refiere al estudio de las propiedades eléctricas de los materiales dieléctricos bajo la aplicación de campos eléctricos externos, lo que hizo fue estudiar la capacitancia de condensadores con y sin dieléctrico, cómo cambiaba la capacitancia. Nos partió de dos condensadores cargados, desconectados de la batería, con una carga Q, Q0. Y bueno, observó que la capacitancia era proporcional al área de las placas, inversamente proporcional a la separación, y la constante de proporcionalidad, la permitividad eléctrica del vacío. Luego, al introducir el dieléctrico, lo que observó es que la capacitancia aumentaba por un factor kappa que denominó constante dieléctrica. Entonces, de hecho, de esta relación, la relación entre la capacitancia o la razón de la capacitancia con dieléctrico a la capacitancia sin dieléctrico, da la constante eléctrica del material, y observó que dependiendo del material dieléctrico que introdujeran entre las placas del condensador, iba a ser esta razón. Entonces a eso le denominó la constante dieléctrica del material dieléctrico. La explicación física pues se basa en la siguiente, a partir de la definición de capacitancia, ¿no?, que es la magnitud de la carga en las placas entre la magnitud de la diferencia de potencial. Como se ve aquí en el caso del condensador en vacío, la diferencia de potencial es la magnitud del campo eléctrico en vacío por la separación. Ahí está la separación entre las placas. Si introducimos la diferencia de potencial aquí en términos del campo eléctrico, me queda esta expresión, es Q0 entre E0 por D, por la separación. Por otro lado, en el caso del condensador con dieléctrico, partimos de la misma definición, ¿va?, de capacitancia como la carga entre la diferencia de potencial, magnitudes. En este caso, la diferencia de potencial es el campo eléctrico entre las placas, que
es la suma del campo eléctrico externo, cuando había vacío, más el campo eléctrico debido a la polarización del material, que genera unas cargas positivas abajo y cargas negativas arriba. Eso genera un campo eléctrico en dirección contraria al campo externo, por lo tanto la suma de estos campos es menor, es hacia abajo, pero de menor magnitud. Entonces aquí se puede confirmar, entonces ponemos aquí la carga en el condensador, es Q0, cono sin dieléctrico porque está desconectado de la batería. Pues me queda esta relación. Si sustituimos las capacitancias aquí con dieléctrico y sin dieléctrico, me queda la constante eléctrica en términos de estas razones, que cancelando las cargas eléctricas, la separación, me queda que la constante eléctrica es la razón del campo eléctrico sin dieléctrico entre la magnitud del campo eléctrico con dieléctrico. Es decir, se confirma aquí, en esta expresión, que el campo eléctrico con dieléctrico es menor, ¿sí?, entre las placas, que cuando no hay vacío entre las placas, no hay ningún dieléctrico. La constante de proporcional entre los campos, sin dieléctrico y con dieléctrico, es precisamente el inverso de la constante dieléctrica. Bueno, aquí antes de ver la tabla con los valores de constantes dieléctricas de algunos materiales dieléctricos, déjenme mencionarles que, entonces, cuando tenemos un condensador, por ejemplo, de placas paralelas, si se introduce un dieléctrico de constante eléctrica kappa, grande, pues podemos almacenar más carga en este condensador que en un condensador sin dieléctrico. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica almacenada en las placas del condensador es proporcional al voltaje aplicado y a la capacitancia, ¿sí? Entonces, si aplicamos un mayor voltaje, si aumentamos el voltaje aplicado a las placas del condensador, podemos almacenar cada vez más carga eléctrica. Es decir, si V aumenta, la carga almacenada aumenta. Entonces, lo deseable sería aplicar el mayor potencial posible entre las placas del condensador, para almacenar la mayor cantidad de carga posible. Sin embargo, el campo eléctrico entre las placas del condensador, que es el campo eléctrico dentro del dieléctrico, es proporcional a la diferencia de potencial, la diferencia de potencial entre las distancias de separación. Por lo tanto, si V aumenta, si aumentamos el voltaje para aumentar la carga almacenada, pues también el campo eléctrico va a aumentar. Entonces, al ir aumentando la diferencia de potencial, vamos aumentando también el campo eléctrico. Entonces, existe un campo eléctrico máximo que soporte el dieléctrico, a partir del cual el dieléctrico se convierte en un material conductor. Se rompe, de hecho se daña ya. Vamos a ver, ahorita es una visión macroscópica, vamos a ver microscópicamente que se ioniza el material. Los átomos, moléculas que componen el material se empiezan a ionizar y empieza a darse una multiplicación de cargas eléctricas, de iones, etcétera, y surge lo que se llama la ruptura dieléctrica del dieléctrico. Entonces, a este campo máximo que soporta el dieléctrico se le llama campo de ruptura dieléctrica o resistencia del dieléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, y ahorita a continuación damos los valores de constantes dieléctricas de algunos materiales y el campo de ruptura dieléctrica. Bueno, aquí entonces ya para terminar les muestro las constantes dieléctricas y resistencia a la ruptura dieléctrica de algunos materiales dieléctricos. Por ejemplo, el aire, se dan cuenta, tiene una constante eléctrica muy pequeña, muy parecida a la del vacío, ¿no?, que es 1. La resistencia del dieléctrico es 3, el aire. Y son las condiciones, ¿no? Es un gas a 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. El poliestireno, un polímero sólido a 20 grados centígrados, tiene una constante dieléctrica de 2.6 y una resistencia, un campo de ruptura dieléctrica de 24. El vidrio, de 4 a 5.6, dependiendo del vidrio, de las impurezas que tiene el vidrio, varía la constante dieléctrica desde 4 hasta 5.6 y la resistencia dieléctrica
es de 14 kilovolts sobre milímetro, ¿no? Son voltajes, unidades de voltaje, son unidades de longitud, ¿verdad? Como hemos visto. La mica tiene una constante dieléctrica de 5.4 y tiene resistencias dieléctricas relativamente altas, ¿no? Entre 10 y 100 kilovolts sobre milímetro. Pues se usa mucho, ¿no? La mica para los condensadores. Y así, ¿no? Obviamente la porcelana, miren aquí un material titanato de estroncio. Tiene una constante eléctrica muy alta, de 240. Una resistencia a la ruptura dieléctrica de 8 kilovolts sobre milímetro. Y bueno, el agua en vapor, fase vapor, pues tiene una resistencia dieléctrica pequeña, ¿va? Un poquito más grande que la del aire. Pero el agua líquida a 20 grados tiene una constante dieléctrica muy, muy alta. Bueno, no tengo aquí los valores de la resistencia del dieléctrico. Pero bueno, hay muchos condensadores que se hacen con agua. Es agua pura, agua sin sales. El agua de mar, el agua con sales, el agua de la llave ya es material conductor, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Aquí dejo este video. Hasta luego.